¿Cómo aliviar el dolor en los pies? El alivio del dolor en los pies es uno de los remedios más demandados a diario por miles de personas. Los pies dan sostén a nuestro cuerpo y se llevan impactos tanto internos como externos, de manera que sufren por partida doble. Por ello, es natural que nos duelan a menudo. En este video te vamos a mostrar exactamente qué es y cómo se identifica el dolor de pies, qué enfermedades, patologías y circunstancias lo provocan de manera directa e indirecta y cómo se agrava. ¿En qué consiste el dolor de pies y cómo identificarlo? El dolor de pies incluye una serie de sensaciones, siendo la principal el malestar. Este dolor suele ser hueco, pero ocurre tanto seco como punzante, pues es cierto que los pies incluyen una inmensa cantidad de patologías que podemos sufrir en ellos y cada una tiene síntomas propios. El dolor es sencillo de identificar, ya que salvo excepciones, no suele extenderse poco más allá de encima del tobillo, aunque sí es posible confundirlo con dolor precisamente en los tobillos. Y es que un dolor en los pies, de hecho, puede venir causado de un dolor en la articulación del tobillo. En general, si tenemos un daño en los pies, vamos a notar que nos duele el empeine, sobre todo al apoyar. También puede surgir malestar en la zona de la planta detrás de los dedos, el talón también se ve afectado, los pies se suelen hinchar y podemos sentir debilidad cuando nos ponemos en marcha, adormecimiento, hormigueo, entumecimiento, etc. ¿Cuáles son las causas de los dolores en pies y tobillos? Sin duda, te vas a encontrar muchísimos factores que hacen que te duelan los pies de una u otra manera, igual que como veremos luego, también hay cantidad de patologías causantes. Por traumatismos, golpes y caídas. Dar una mala zancada haciendo deporte, usar los pies como acto reflejo para evitar que algo caiga al suelo, que se nos caiga una caja encima, una caída en mala postura o sobre un objeto y en general, cualquier traumatismo puede causar que nos duelan los pies. Desde un simple dolor momentáneo hasta una fisura ósea, un desgarro de ligamento, un esguince, etc. Todos estos puntos y muchos otros que incluyen traumatismos de uno u otro tipo harán que padezcamos este mal, aunque sea de manera fugaz. Dolor al correr o al caminar. Cualquier caso anterior que el pie no haya tenido el reposo suficiente supondrá que sintamos molestias, más o menos severas. Cuando nos movemos, no importa si lo hacemos rápido o despacio, los síntomas habituales son pinchazos al pisar con el pie lastimado, apoyo de un hueso dislocado o fisurado, una mala pisada, etc. En reposo o al apoyar. El dolor de pies en reposo suele ser por una patología ósea, una afectación aguda o que no se ha curado bien y se ha vuelto crónica. El otro motivo destacable es que exista un problema nervioso, que se haya visto afectado algún nervio y por ende el dolor aparezca de manera continuada. Si los pies nos duelen al apoyar, puede ser por prácticamente todo tipo de causas, tanto ósea como nerviosa, como por estrés, agotamiento o desgaste de los tejidos, esguinces, fascitis, exceso de carrera, sobrecarga, etc. Por la mañana o después de estar tiempo sin movernos, si tenemos los pies en una mala postura, lo habitual es que sintamos un dolor al apoyarlos, aunque irá desapareciendo rápidamente conforme comenzamos a andar. Destaca también la metatarsalgia, de causa realmente variada y que en definitiva supone el sufrimiento de los metatarsos, que son precisamente los huesos primeros que apoyamos en el suelo al levantarnos. Por otro lado, están los problemas tópicos, como por ejemplo las infecciones, como el pie de atleta, originadas por sequedad y agrietamiento de la piel. Por pies planos o cabos. Unos pies con una forma diferente a la natural para plantarse, caminar y llevar a cabo cualquier actividad supondrán que para conseguirlo tengamos o bien modificar nuestra pisada o bien desgastar más una parte del pie que otra. En ambos casos, se va modificando la estructura del pie, incluyendo los huesos, lo que origina dolor. Es un proceso largo y que termina siendo crónico.
Lo bueno de esto es que se puede tratar desde la infancia con zapatos correctos o plantillas especiales, para que en la adultez no tenga que suponer un problema y no se perciba dolor alguno sin ningún otro síntoma. Por tener sobrepeso o en el embarazo. El aumento de peso incide directamente en el dolor en los pies. En general, vas a notar más cansancio, se te hincharán los pies y te dolerán, aunque es bastante más común que los síntomas incidan más en los tobillos. Es un cuadro lógico, pues estás haciendo que tus pies soporten más peso de lo que están preparados. La solución es la pérdida de peso o, en prevención, fortalecer las zonas más sensibles de pies y piernas con ejercicios y terapias. Dolor por pies fríos. Aunque el frío ayuda a adormecer nuestro cuerpo, es cierto que este puede llegar a producirnos daño y no es necesario estar pasando frío físicamente. Existe un mal que viene dado por problemas de circulación sanguínea y por falta de movilidad. En el caso de tener mala circulación sanguínea, el pie pierde temperatura debido a que le llega menos cantidad de sangre y las causas pueden ser variadas, como tener una mala postura, problemas de oxigenación en la sangre, trombos, problemas neurológicos, etc. El síntoma común es el hormigueo o la sensación de que se duerman los pies. El tratamiento principal está en la mejora de la circulación de la sangre, de manera que tu pie y todas sus capacidades estén en plenas condiciones. Lo ideal es que se mantenga siempre una actividad física para que las funciones de sus partes no se vean mermadas ni que éstas se debilitan. Por estrés y causas emocionales. No es la causa más común, pero sí es cierto que el malestar emocional y el no verse capacitado para afrontar el día a día influye en nuestro organismo hasta puntos tan extraños como que nos puedan doler los pies o las piernas, aunque lo habitual es que sean otras partes del cuerpo las que se vean afectadas primeramente. Debido al estrés emocional, podemos llegar a sufrir contracturas musculares en los pies sin apenas notarlo y de forma progresiva provocando dolor. El cansancio generalizado y el malestar producen lo que se conoce como pies cansados, que no es más que una percepción agravada tanto de las molestias físicas que notamos junto al dolor emocional que sentimos y que realmente notamos en todo nuestro cuerpo. Tienes que trabajar sobre las causas primarias que son psicológicas. Solo de este modo desaparecerán todos los dolores y demás síntomas asociados. Lo que sí se puede hacer, por supuesto, es trabajar en el alivio del dolor en los pies mientras vas solucionando los problemas emocionales. No dudes en visitar feelrecovery.com, donde podrás encontrar los mejores productos para la prevención y recuperación de lesiones, mejorar tu rendimiento deportivo y calidad de vida. Ya sabes, sin dolor, la vida es mucho mejor.